todos y todas. Para la UNESCO es un placer poder participar de esta discusión de socialización y lanzamiento de este importante documento, de esta guía sobre estándares internacionales para operadores judiciales de Iberoamérica, sobre un conjunto de derechos que son centrales para las democracias: la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la seguridad de los y las periodistas. Los sistemas de justicia autónomos e independientes, lo cual hacen parte de jueces y juezas, fiscales, abogados y otros operadores judiciales, tienen un rol fundamental en la consolidación del Estado democrático de derecho, lo cual por su vez depende de que derechos que son transversales, como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la seguridad de los periodistas, o sea, de la existencia de una prensa libre, independiente y plural, puedan ser ejercidos en su máxima amplitud. ¿Y por qué eso? Porque para la buena gobernanza del Estado y por lo tanto para la protección y promoción de todos los demás derechos humanos presentes en la Carta de 48, vamos a necesitar una sociedad que sea capaz de participar activamente, de presentar sus demandas, de exigir rendición de cuentas, de socializar sus preocupaciones sobre la construcción de todas las políticas públicas. Y este documento ayuda a sistematizar 70 años de jurisprudencia internacional sobre los derechos que apenas he mencionado: la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la seguridad de los y las periodistas, trayendo desafíos nuevos, como por ejemplo cómo lidiar con todo lo que viene con el advenimiento y el fortalecimiento de la Internet como una plataforma global de libertad de expresión. Me encanta y me deja positivamente sorpreso la demanda y el interés que hay de los operadores de justicia de esta región con estas mismas temáticas, en profundizar, en debatirlas. No por otra razón, UNESCO junto con varios otros socios ha ya capacitado 5.000 operadores judiciales de 23 países de la región sobre estas temáticas. Y por eso nos pareció sumamente importante apoyar este proceso que lleva adelante CIMA juntamente con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, para sistematizar en un lenguaje fácil, accesible, con ejemplos muy concretos, estas distintas discusiones que hemos llevado en los últimos 4 años con los operadores judiciales de toda la región. Para terminar, quisiera decir que esta guía va de la mano con una caja de herramientas que UNESCO apenas ha lanzado para formar formadores en los sistemas judiciales sobre estas mismas temáticas. Así que muchas gracias por participar de esta discusión. Compartan la guía, socialicen, úsenla y por favor ofrezcan a nosotros su feedback sobre cómo todos juntos podemos construir una red iberoamericana más sólida de protección y promoción de la libertad de expresión. Muchas gracias. En ese vídeo hizo referencia a una guía. ¿Tienen acceso a la guía? Sí. Enviada por el correo. La han recibido todos en el correo y también está en línea. ¿Por qué no aprovechas de decir algo de la guía? Bueno, pues voy a hacer mi presentación entonces. Sí, Beauty Before Age, como se dice en inglés. Bueno, por añadir un pequeño dato de información sobre lo que Claudio Grossman estaba comentando antes, que efectivamente cubrí las elecciones estadounidenses. He de decir, ese fue mi último trabajo como periodista. En ese momento decidí que ya solo me quería dedicar a defender la libertad de expresión y mi último día de trabajo fue, de hecho, la toma de posesión de Donald Trump. No lo responsabilizo a él de esta decisión en absoluto, pero bueno, se dio el caso que efectivamente ese día fue mi último día como periodista. Bueno, pero para dar inicio a mi presentación, lo primero que quisiera hacer, por supuesto, es dar las gracias al Instituto por habernos acogido aquí para presentar esta guía. Gracias también pues, a Claudio Grossman y a Edison Lanza por acompañarnos en esta presentación.
Como he comentado, yo vengo del periodismo, así que si me van a permitir, yo voy a empezar contando una historia. Era un día caluroso en Chihuahua, en México. Enrique Perea Quintanilla estaba en su oficina trabajando, como cada día, como cada mañana. Llegó a su oficina, se sentó delante del ordenador y empezó a escribir. Lo que estaba preparando era el próximo número de la revista que él mismo había fundado. 2 caras, una verdad. Esa misma mañana, Enrique Perea Quintanilla salió de su oficina. Fue la última vez que lo vieron con vida. Esa misma noche encontraron su coche, su carro. Estaba vacío, su cuerpo no estaba ahí. Y al día siguiente, los peores presagios se confirmaron. Encontraron su cuerpo, muerto, tirado en un lado de una carretera. Enrique Perea Quintanilla fue asesinado hace ahora 10 años y su caso sigue impune. Nadie sabe quién lo mató. He elegido esta historia para introducir mi presentación, pero podría haber elegido esta como podría haber elegido una de las 200 historias de los 200 periodistas que han sido asesinados en los últimos 10 años en América Latina. Lo peor de todo esto es que más del 90% de todos estos casos sigue sin resolverse. Nadie sabe quién los mató. Tal vez, de hecho, encontraron al autor material, pero ni tan siquiera sabemos quién es el autor intelectual. Así que la impunidad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los periodistas cuando ejercen el periodismo. Si hay impunidad, hay más violencia. Como dice una amiga mía, que está exiliada, periodista, exiliada en Canadá, dice, si seguimos así, ¿el mensaje cuál es? Mátenlos, ¿no? Maten a los periodistas y total, no pasa nada. Así que por eso trabajar para luchar contra la impunidad y acabar con la impunidad de todos estos casos es crucial. Pero cuando hablamos de los peligros a los que se enfrenta el derecho a la libertad de expresión, por supuesto hoy he empezado con el caso, digamos, más dramático, ¿no? O la forma, digamos, más brutal de censura, ¿no? La forma definitiva de censura, que es matar a alguien y silenciarlo para siempre. Pero los ataques contra la libertad de expresión son muchos. Puede pasar desde espionaje de periodistas, sentencias desproporcionadas por desacato o difamación, cierre de páginas web. Es decir, hay muchísimos casos en los que el derecho a la libertad de expresión se ve coartado, se ve limitado, aunque haya empezado esta conversación con el tema de los asesinatos. Lo cierto es que en el mundo entero y también en América Latina vivimos tiempos difíciles para el derecho a la libertad de expresión. Estoy segura de que conocen millones, bueno, no sé si millones, pero unos cuantos casos en sus países sobre ataques que se han producido contra el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión ya sea que ejercen los periodistas, pero la libertad de expresión de todos y todas. No es un derecho solo de los periodistas, ejercer ese derecho, ¿no? Es de cada uno de los ciudadanos, aunque bueno, los periodistas tengan una función muy particular en el ejercicio de ese derecho. La buena noticia, sin embargo, no quiero ser negativa, es que somos muchos y muchas los que estamos trabajando para garantizar que ese derecho se cumpla y se proteja. Y aquí están algunos de los buenos ejemplos de personas que lo están haciendo cada día. También estoy segura de que hay personas aquí presentes que probablemente también lo hacen o que conocen a otras personas. Y, digamos, esa es la buena noticia. Esta es mi forma de introducir el porqué de esta guía. El porqué de esta guía sobre estándares internacionales de libertad de expresión. Es una guía básica, la hemos llamado, y como tal es básica. No pretendíamos hacer un doctorado o una tesis doctoral. Queríamos hacer una guía que fuera sencilla de leer, corta y que en el menor espacio posible, digamos, pudiera aportar conocimientos básicos sobre cuáles son los estándares internacionales de libertad de expresión
y que se pudieran comprender principalmente por operadores de justicia, que era el objetivo prioritario o el primero, pero no solo eso, sino también para otras personas que puedan estar interesadas y que no necesariamente se necesita conocimientos jurídicos para poder consultar esta guía. Entonces, también como soy periodista, voy a explicar la guía por las típicas preguntas que un periodista, si hay algún periodista por aquí lo sabrá. La primera lección de periodismo es contestar lo que se llaman las 6 W, ¿no? Que es el qué, cómo, por qué, cuándo, quién, etc. Así que, como tengo de formación profesional, la voy a explicar un poco contestando estas preguntas. Entonces, ¿qué es la guía? Pues de hecho, ya lo decía Guillermo en el vídeo, la guía es un intento de resumir en 40 páginas 70 años de jurisprudencia latinoamericana. Confiamos en haberlo conseguido. Y explicar los conceptos básicos sobre lo que es el derecho a la libertad de expresión y fundamentalmente cómo protegerlo, que es el objetivo de la guía. ¿De dónde nace esta idea? La idea nace porque en el año 2014 la Relatoría de la Organización de Estados Americanos junto con la UNESCO puso en marcha un curso en línea, online, sobre estándares internacionales de libertad de expresión. Se dieron cuenta de que era necesario reforzar el conocimiento sobre estos estándares en el ámbito latinoamericano y pusieron en marcha este curso online. Se hizo un curso piloto que fue exclusivamente para México y después se amplió a toda América Latina, y en estos 4 años que se lleva repitiendo el curso ya se han formado a más de 5.000 operadores de justicia. Pero este curso no tenía una guía, así que hace unos meses se decidió que a quienes asistían al curso necesitaban tener una guía que se llevaran al final, donde todo ese conocimiento adquirido estuviera escrito en algún sitio. Pero a su vez también tuvimos la idea de que no solo fuera ligado al curso, sino que tuviera entidad en sí misma para que cualquier otra persona que tenga interés lo pueda leer sin ni tan siquiera saber que existe ese curso online. Y tuvimos esta idea, la UNESCO, la Relatoría, y ahí es donde entra en juego también una organización que hoy no está presente, pero que cuando vean la guía, de hecho es quien ha financiado la guía, que se llama CIMA, es el Center for International Media Assistance. Es una ONG, es una organización estadounidense que se dedica a promover el desarrollo de los medios de comunicación independientes en el mundo. Buena parte de su trabajo consiste en hacer investigaciones o informes, y decidieron financiar la idea de esta guía. Así que quería mencionarlos porque no han podido estar aquí hoy, pero su contribución ha sido fundamental, de hecho, para que esta guía vea la luz. Y en ese momento es donde me involucro yo, que no trabajo en ninguna de estas 3 organizaciones, si bien es cierto que trabajé en la UNESCO durante varios años. Me involucro yo, y aquí he de hacerles una confesión. Yo he escrito la guía y no soy jurista. Una osadía, pero me contactaron porque yo soy periodista, porque llevo muchos años trabajando en el tema de incidencia política en temas de libertad de expresión, y precisamente querían darle este aspecto más ágil, fresco a la guía, y decidimos que yo le escribiría en colaboración con los expertos juristas, que son los que realmente saben mucho más que yo en tema de contenido puramente jurídico. ¿Y cómo es la guía? No quiero interrumpir la libertad de expresión, pero te quedan 2 minutos. Vale. No cubramos, ellos tienen preguntas que hacer y ha sido muy interesante tú. Y cuando abran la guía van a ver, tiene 6 capítulos que de hecho siguen el orden del curso en línea, aunque da igual, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí lo sigue. Verán que hay varios temas sobre, en general, qué es el derecho a la libertad de expresión, un tema muy importante que son cuáles son las limitaciones, que es un tema que normalmente genera muchas confusiones. Hay un capítulo sobre todo el tema de Internet, que es complejo seguirlo, cambia constantemente y no es fácil para nadie intentar seguir, y mucho menos desde una perspectiva legal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Internet? Hay otro capítulo sobre el acceso a la información y bueno, ahí lo pueden ir viendo. Así que voy a terminar diciendo el porqué de la guía. El porqué es, confiamos en que esta guía, igual es también otra osadía, ponga
contribuya con un pequeño grano de arena a que la libertad de expresión se proteja y se ejerza con mayor libertad en América Latina. Y si además de eso pudiera incluso salvar alguna vida de aquellos periodistas que ejercen el periodismo y que ponen sus vidas en peligro para encontrar la verdad y contárnosla, sin duda habremos logrado nuestro objetivo con creces. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y péguenle una mirada a la guía, creo que se ha abierto el apetito bastante con ella. Yo tuve una oportunidad, me la prestas, de mirarla. Creo que se les mandó por email a todas, ¿no? Y tiene, verdaderamente es muy útil en dar un verdadero GPS, GPS respecto al tema, cubriendo la... quiero decir que el relator de libertad de expresión, Lanza, él ha hecho cosas similares. Sus informes han cubierto los grandes temas y los temas particulares, además, de libertad de expresión. Así que yo también los incentivo a leer los informes que él ha hecho y les llamo la atención respecto de eso, pero espero que él diga cómo es el acceso. Hoy día está todo en el Internet. Y hay una ventaja en tratar de no matar los árboles que se están haciendo cada vez más escasos. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí y te ofrezco la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Claudio y Sonia, por la invitación al Instituto Interamericano, por el espacio en este extraordinario esfuerzo. Veo que hay gente de toda la región, algunos ya nos hemos visto en el trabajo que hacemos cotidianamente desde la relatoría. Quiero también agradecer a CIMA, UNESCO, por este trabajo asociado que estamos realizando, del cual esta guía es un mojón muy importante. Brevemente lo ha dicho y lo ha mencionado Silvia, pero bueno, yo voy a hablar un poco del esfuerzo que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en desarrollar a lo largo de estos últimos 25 o 30 años un marco jurídico propio de la región en materia de libertad de expresión, que obviamente está también vinculado al marco internacional de libertad de expresión, que viene desde la época de la Revolución Francesa o antes de la Revolución Inglesa hasta acá, y que se ha ido construyendo obviamente en distintas etapas, la Declaración Universal, el Pacto, la Convención Americana, etcétera. Pero desde la creación de los organismos principales del sistema interamericano, la Comisión, la Corte, la creación de la Relatoría, obviamente se ha incrementado el desarrollo de este marco jurídico sobre libertad de expresión. Y una de las falencias que veíamos es cómo lograr estimular que esa promesa, que es los derechos humanos y el control de convencionalidad que tienen que hacer los jueces, los tribunales nacionales cuando resuelven estos conflictos que el derecho internacional arroja luz a través de sus estándares, de sus decisiones. Bueno, cómo lograr que llegue a los jueces nacionales y que estos conflictos sean resueltos adecuadamente bajo estos estándares a nivel local, y que efectivamente el sistema interamericano pueda jugar un papel de subsidiariedad, como es la naturaleza del mismo, y reducir también ese backlog, esa cantidad de casos que no llegan y que lamentablemente implorando justicia a nivel internacional porque no se logró a nivel nacional y que no se resuelven, y que muchas veces el sistema está desbordado de casos. Y una razón, cuando uno ve muchos de los casos que llegan al sistema, dice, bueno, pero si el Tribunal Nacional hubiese reparado en estos estándares, seguramente se hubiese resuelto de la mejor manera a nivel nacional y la víctima no tenía que haber recorrido toda esta vía crucis para llegar a un sistema internacional que también obviamente es lento y tiene pocos recursos. Y la idea con UNESCO fue esta, decir, bueno, bajemos o vayamos a los países, tengamos un diálogo con los jueces, establezcamos o desarrollemos herramientas e iniciativas para capacitar a fiscales, jueces,
legisladores, etc. Y surgieron varias iniciativas, cursos presenciales, un curso que hacemos con la Universidad de Austin, un MOOC a través de Internet, con la participación de ex relatores, expertos, etc. Y nos faltaba muchas veces esto, porque uno cuando da un curso dice, bueno, estamos hablando sobre acceso a la información y cómo se ha desarrollado y cuáles son las reglas de los principios fundamentales, y uno empieza a recitar, y bueno, lo pueden ver en la resolución tal, en el principio tal, en la ley modelo aquella, y la verdad es que la información que uno da es mucha, y en cada tema particular hay una gran cantidad de información. Y nos faltaba un poco esto, y quiero felicitar a Silvia, porque esto que los abogados hacemos tan mal y los periodistas hacen tan bien. A nosotros nos dice, bueno, en 2 páginas resuma el tema tal, imposible, ¿no? Para nosotros son de 30 páginas para adelante, para arriba. Pero los periodistas tienen, o tenemos, porque yo también me siento también periodista aún, esa capacidad de síntesis y de establecer una hoja de ruta. Acá, en la guía, no se agotan los temas, no alcanza con la guía, eso hay que decirlo, pero la guía sí es una excelente hoja de ruta para decir, para conocer cuáles son los principios fundamentales que informan a la libertad de expresión, cuál es la función que cumple en una sociedad democrática, cuál es el servicio que la libertad de expresión le presta a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción, etc. Y además repasar cuáles son los temas particulares en los cuales el sistema interamericano ha visto los principales desafíos y ha desarrollado respuestas. Por ejemplo, la violencia contra periodistas y comunicadores y la cuestión de la impunidad. Cómo se ha desarrollado el derecho de acceso a la información pública en el sistema interamericano, qué impacto ha tenido en los países de la región, los nuevos desafíos que supone el ejercicio de la libertad de expresión en las plataformas de Internet, temas vinculados con los límites de la libertad de expresión. ¿Es un derecho absoluto? ¿No lo es? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son las reglas para establecer límites? ¿Cómo deben aplicarlas los legisladores al establecer cualquier restricción a la libertad de expresión y cómo deben interpretarla los jueces? ¿Cuáles son aquellas restricciones sutiles o indirectas una vez superado, y a veces uno siente que con algunos regímenes no se han terminado de superar del todo en América Latina, las dictaduras y los regímenes autoritarios, la censura indirecta, sutil, aquella forma que tiene muchas veces el Estado, aquellas herramientas que tiene el Estado para influir en la libertad de expresión a través de mecanismos sutiles e indirectos que también están prohibidos por el artículo 13 de la Convención Americana. Bueno, cómo se deben entender, cómo debemos estar alertas para prevenir este tipo de desbordes. Y todo eso lo van a encontrar en la guía. Yo, para terminar con algunas conclusiones de esta intervención y darle espacio a que ustedes abiertamente tener un diálogo y nos pregunten, quiero decirles que la Relatoría para la Libertad de Expresión está cumpliendo 20 años en este 2017. Claudio Grossman era miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando los comisionados tuvieron yo diría, brillante idea de crear la comisión. La verdad es que yo quiero presentar cada vez mi currículum en forma más corta. Le digo a mi oficina, solo un párrafo manden, porque la verdad que lo demás es el pasado y no tiene mucho sentido, pero el mejor halago que le pueden hacer a un relator, me lo hacía recién Claudio, y eso me da fuerzas para seguir, y es que la región necesita una relatoría. Todos los días recibimos diversas formas de atacar la libertad de expresión, de intentar restringirla, de suprimir la opinión disidente, de suprimir la vida y silenciar al periodista justamente que lucha contra la corrupción, investiga al poder local o al crimen organizado, y por eso, digamos, muchas veces se recibe la peor de las censuras, que es obviamente un ataque contra la vida, y que eso afecta además el derecho a la información de toda la sociedad. Y formas novedosas o más sutiles. Ahora los presidentes dicen que las fake news o las noticias falsas son justamente las que publican los medios que buscan la verdad, y no la que dicen los políticos muchas veces, o las interpretaciones que hace el poder político
de los hechos justamente para favorecer sus intereses. Y esa forma de estigmatización y de hostigamiento también atentan contra una prensa libre de amenazas y libre de hostilidad y de hostigamiento. Entonces, la relatoría tiene esa función: monitorear la situación, alertar sobre los desafíos, generar conocimiento experto sobre el ejercicio de la libertad de expresión y reaccionar, digamos, y generar nuevas guías para entender este complejo asunto y la fragilidad que tiene este derecho, que es tan importante para la defensa de los derechos humanos, para el monitoreo y el control social de la corrupción, para el desarrollo de un pensamiento libre, de una sociedad abierta y de una democracia robusta. Está en la Carta Democrática, está en la propia Convención y en una cantidad de instrumentos que la libertad de expresión tiene un vínculo estrecho, indisoluble, con la existencia de la democracia y de la sociedad libre y abierta en cualquier parte del mundo y en particular en esta región, y para eso fue creada la relatoría hace 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir, quisiera hacer un par de comentarios. He pedido también que se distribuya un artículo que escribí en inglés sobre la desafío a la libertad de expresión en el sistema interamericano, un análisis jurisprudencial. Quiero decirles que el sistema interamericano ha enfrentado el tema de la libertad de expresión a través de tanto el relator, la comisión y la Corte. Como saben, no todas las decisiones de la comisión van a la Corte, en el pasado tampoco, pero es interesante poner esto en un marco político general. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? Porque es un barómetro de la existencia de libertad en un país. Y es un barómetro muy importante. Cuando se silencia un periodista, en general, no solo se viola, o a alguien con expresión, la libertad y el derecho de ese individuo, de esa mujer o ese hombre, pero también el derecho general de la sociedad de conocer lo que pasa. Entonces, es un derecho que tiene un carácter dual. Hay varias cosas bien importantes. No todos la violación de derechos viola dos o más al mismo tiempo. Y aquí hay un derecho colectivo de gran importancia. Las violaciones a este derecho, además, pueden tener múltiples formas, directas e indirectas. La forma más brutal es el asesinato de un periodista. Como lo planteó el relator de libertad de expresión. Pero hay muchas otras formas. De partida, el negar acceso a la publicidad que hace el Estado, el intimidar a agencias, a empresas, etcétera, a que compren publicidad en medios masivos de alcance a la población. Y eso es importante porque en el pasado la libertad de expresión era el derecho de pararse en un cajón en una plaza. Hoy día, si uno no tiene acceso a los medios de comunicación, no alcanza al público en general. Entonces, estos son medios de hecho, como diría yo, de presión. La negativa del acceso al papel, por ejemplo, muy importante. Entonces, esas cuestiones hay que mirarlo. Eso no está regulado. Puede haber una regulación excelente de la libertad de expresión, pero en el hecho no ocurre. Y este continente, desde su fundación, tiene una tradición muy rica en tener textos legales que son muy buenos, pero que no se aplican en la práctica. El pequeño detalle. Todo está muy bien, excepto que no se aplica. Entonces, es central saber que el derecho no es una forma de ignorar lo que pasa en la realidad. Entonces, pero lo primero que quería plantearles es que estas violaciones no necesariamente son permitidas bajo el sistema jurídico, pero ocurren y hay que saber su impacto que tiene. Otra cosa, cuando hay presidentes que dicen cuestiones serias respecto de la prensa, resulta que los presidentes son vistos como modelos. Entonces, todo el aparato burocrático que está debajo de ellos, o la sociedad en general, en la medida que tengan alguna legitimidad, tiende a ser influenciada por esa narrativa.
Entonces ahí hay que entender que hay un derecho a libertad de expresión y a la crítica también de los presidentes, pero hay, sin embargo, que estar muy conscientes cuando eso no se ejerce con adhesión a la verdad o con la responsabilidad que tiene el cargo, digamos así, de la presidencia. Nosotros hemos visto cómo denuncias a los medios en general, y todo ese tipo de actividades o a periodistas individuales, algunas veces además de un ambiente generalizado en la población, ha sido ha puesto en peligro la vida. Ha habido asesinato de periodistas en función de eso. Bueno, después, desde el punto de vista del marco legal, ¿cuáles son los grandes problemas aquí? Uno es cuando no están prohibidas las leyes de desacato. ¿Qué significa el desacato? Penalizar la crítica, digamos así, o los comentarios que se hagan sobre las autoridades públicas o gente que esté en el ámbito público. Y el que está en el ámbito público tiene que saber que está más expuesto a la crítica social, porque tienen ellas o ellos una responsabilidad fiduciaria sobre bienes de la sociedad. Por eso se dice siempre que la libertad de expresión que dice relación con los temas públicos está más protegida que la libertad de expresión cuando dice relación con cuestiones privadas de la gente. La gente que está en el dominio público tiene menos privacidad y eso es positivo. Fíjense que si en varios países hubiera más posibilidad real de crítica a los presidentes, varios de ellos se habrían salvado de que los acusaran de corrupción después. Difícil encontrar un presidente de América Latina para invitarlo que no esté acusado de corrupción, a un expresidente. Pónganse a pensar a quién se puede invitar, que no esté acusado criminalmente. Bueno, eso es una suerte de broma y quizá una licencia que me permito para justificar este tema. Pero ahí el tema es que tenemos un interés social en promover la crítica, los comentarios sobre quienes están en el ámbito público. Y por lo tanto tenemos un interés en excluir que se use el derecho penal para castigar esa crítica. Los presidentes, los miembros de la gente que está en el ámbito público tienen derecho a su honor, los individuos, ¿no? Pero la idea es que ese honor se pueda proteger no con el pesado aparato del derecho penal. Que hay conexiones a veces entre el ejercicio de la acción penal y la autoridad pública, eso es disuade de criticar, y el derecho civil y la responsabilidad extracontractual ofrecen una posibilidad de defender el honor y la honra, siempre, desde luego, que las sanciones que haya sean proporcionadas. Por si alguien dice se violó intencionalmente alguna norma relativa a la conducta de alguien que esté en la opinión pública y el pago que hay que hacer son 20 millones de dólares, bueno, no, tiene que ser proporcionado a lo que se haga. Y además partiendo de la presunción de inocencia. Los criterios, además de la responsabilidad, es la prueba del dolo, el ejercicio de debida diligencia. Y ahí, en el artículo que yo escribí, ustedes pueden ver criterios que se establecen sobre la proporcionalidad en el establecimiento de sanciones. No puede haber censura previa, tiene que estar establecido jurídicamente, esto tiene que hacerse por tribunales ordinarios, la prueba le corresponde al que lo alega, etcétera, etcétera. Hay una serie de disposiciones. Entonces, un gran problema es el desacato. Otro gran problema es el tema de las responsabilidades ulteriores exageradas. Otro gran tema es el ejercicio real de la prohibición de censura previa. Ahora, yo voy a terminar, hay muchas otras regulaciones de la libertad de expresión y los incentivo a leer el artículo que les mandé, pero contándole algunos casos. Breve, ante la comisión.
En Argentina, durante la dictadura militar, se estableció la obligación de jurar a la bandera a los niños en los colegios, para que vean lo que es libertad de expresión. En este caso no solo de periodistas. Y resulta que los testigos de Jehová no creen en esos símbolos. Uno no tiene por qué, si cree en esos símbolos, puede jurar tranquilamente. Pero pues no tiene por qué explicarle, por qué imponerle a los niños, a los testigos de Jehová. Así que, ¿qué se hizo en Argentina? Los echaron de los colegios a los hijos de los testigos de Jehová por esta materia. Bueno, después les voy a contar algunos casos para que vean de qué se trata. En el caso de Chile, un oficial de las Fuerzas Armadas publica un libro sobre inteligencia militar de la Marina con puros temas que están en el dominio público. Ustedes entienden que hay un espacio reservado. Resulta que si uno va a decir cuántos espías tiene un país, resulta que Chile no tiene ni uno. No, es una broma. Bueno, pero cuántos espías tiene en distintos lugares y eso no es sabido. Pues si está en el dominio público, está en el dominio público. O cuáles son, qué sé yo, temas militares, cuánta gente se puede movilizar rápidamente, eso no está. Hay cosas que corresponden no están en el dominio público y tienen que ver con seguridad nacional. Pero en este caso todo está en el dominio público. Entonces se le confiscaron los discos duros, se prohibió su publicación, etcétera, etcétera. Bueno, hay una defensa que no había habido censura. Que claro, y lo sancionaron, etcétera. Entonces, es una violación de la censura previa, que no es aceptable. En el Perú, un empresario, hay esta cosa interesante, él tenía una fábrica de colchones. Se había abierto ya, Fujimori había dicho que habían ganado la batalla contra Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, si hubiera una competencia de quién es peor terrorista, yo creo que Sendero Luminoso podría competir con harto éxito. O sea, pero siempre hay que hay que actuar de acuerdo al derecho, No, las democracias están siempre con una mano amarrada, pero con la frente en alto. Bueno, y además las cosas de utilización de fuerza atraen a cierto tipo de personalidades, dejan una... Al final, mirado para atrás, uno se da cuenta de que no es la manera de actuar frente a la realidad del terrorismo. O sea, el problema es si se enfrenta con la tradición de los derechos humanos eficientemente o a corto plazo con medidas efectivistas que terminan creando grandes problemas. Bueno, entonces, este hombre tenía una fábrica de colchones muy exitosa, empresario, y resulta que bueno, dijo, se terminó esto, además estaba gastando mucha plata en publicidad, y dijo, me voy a comprar un canal de televisión. Entonces se compró un canal de televisión y le dio a los periodistas autonomía de acción. Entonces habían detenido a un narcotraficante que se llamaba Vaticano, no tiene nada que ver, es pura, le decían así, nada que ver con el Vaticano, pero le estoy contando los hechos, mucho. Y resulta que lo iban llevando a este hombre y se pone a gritar, a mí me detuvieron porque no quise pagar $250.000 a la semana a Montesino. Y este señor Ipche dice, pongan todo en el canal de televisión, si la gente, el rating además se fue para arriba del canal, bueno. Y entonces recibió una visita diciéndole que el tío estaba un poco, vino el sobrino, le decían el tío a Montesino, que estaba un poco inquieto con esto, así que, etcétera, etcétera. Le dijo, oye, pero si el presidente dijo que había libertad y se defiendan, digan que no. No creo que sea cierto, dijo, pero bueno. A la segunda visita, bueno, le ofrecieron no sé cuántos millones de dólares para que vendiera, o sea, para controlarle la agencia Noticias. Les voy a cortar la cosa. Él era naturalizado peruano y bueno, y un día abre el diario y aparece el señor Ibsen no es más peruano. Porque se perdieron los papeles de naturalización, varias cosas. Bueno, entonces le quitaron la nacionalidad. Y había una disposición que decía que si uno no era nacional no podía ser dueño de un medio de comunicación social de masa. Medios indirectos de represión. Venezuela. Cuando empezó el gobierno de Chávez, yo creo que uno podía tener una crítica legítima al hecho que todos los canales de televisión estaban en su contra, alguien lo podía decir. Pero
lo que hay que hacer siempre es agregar expresión, no eliminar expresión. Porque fíjense que el argumento, oye, además un Estado que tiene el control de medios económicos tremendo, no tiene problema en crear una televisión estatal. ¿Eh? Pero la falsedad de la crítica en la medida que... Porque tiene que haber medios pluralistas, pero lo que corresponde es crearlo, organizarlo, ver formas. Hay cosas complejas ahí, pero un Estado que depende, qué sé yo, 70, 80% del petróleo, ¿cuál es el problema? Bueno, terminaron cerrando todos los medios de comunicación, periodistas exilados, y ustedes han visto lo que ha pasado. Entonces hubo varios casos, RCTV, y medios indirectos, no solo medios de comunicación. La Corte dijo que cuando se revocó la... Claro, y la Corte tomó una decisión cuando se revocó la licencia, ¿no? Entonces, revocación de licencia, falta de acceso a medios, etcétera, etcétera. Les he citado varios casos, hay varios casos de Argentina también, relativo a la libertad de expresión. Miren, cuando yo llegué a la Comisión Interamericana, y con esto termino, un caso increíble sobre desacato, fue el caso Verbitsky. Porque Verbitsky dijo, los jueces de la Corte Suprema Argentina, no me acuerdo especialmente la expresión, pero dijo, claro, dijo, son una tropa de asquerosos. Entonces el caso nos llegó a la Comisión Interamericana. Bueno, y hay cosas interesantes. Uno puede decir, en primer lugar, jurídicamente, ¿qué tipo de discurso está protegido? El discurso civilizado, no mal, no civilizado. Bueno, lo que Verbitsky quería decir no es, con la debida respeto, yo tengo una opinión distinta respecto de cómo hay que acercarse a los temas que interesan al público en general. Lo que él quería decir era que era una tropa asquerosa, ¿no? Entonces es importante saber si la expresión cubre el discurso emocional. ¿Eh? Otra cosa más, si uno crea además una instancia de censura de eso, resulta que esa instancia de censura no viene del cielo, es de gente, y hay una posibilidad de irse refalando a todas las cosas. Uno puede aspirar a un lenguaje civilizado, pero tampoco hay que hacerse aquí los que nunca han estado en el diálogo político, o no están en la conversación. Si todo el tiempo se están hablando estas cosas y la gente no tiene por qué no decir en voz alta lo que todo el mundo sabe. Y resulta que cuando uno utiliza, si los otros no están de acuerdo, se puede defender, pues. Ahora, no está aceptado en la cara a alguien decirle, porque es muy difícil que llegue a pronto la policía para separarlo, ¿eh? Entonces, cuando hay un riesgo inminente, real, de acción violenta, inmediata, desde luego ese es un problema, pero si uno de una manera general hace alusiones, se pueden hacer, y lo que corresponde es reaccionar frente a ello. Una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana, que vimos el caso Cohen versus California, que le pusieron una multa, sanción económica, porque él entró en California durante la guerra de Vietnam a la Corte Suprema con una camisa, con una chaqueta que tenía atrás la palabra F a la Fuerza Armada. Y era la conscripción en la Fuerza Armada. Había una guerra en el país y él entra con eso. Entonces ahí la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, bueno, lo que uno podrá aspirar a un lenguaje civilizado, sin insultos, pero en las obras de arte, en el lenguaje común se usa. Los otros se pueden defender, y es muy peligroso también que creemos una burocracia que haga esto. Y se estableció la inconstitucionalidad de esa disposición en California. Les cuento estos casos y porque complicado cuando alguien dice los periodistas tienen que decir la verdad o la prensa miente. Bueno, sí, hay pluralismo, los otros pueden decir. A veces gente muy poderosa dice eso, que tiene acceso a los medios de comunicación, y
no tiene que, y como les digo, uno aspira a un lenguaje más civilizado, logrémoslo, contribuyamos, criticamos desde el punto de vista de la civilización, pero a mí no se me ocurre otra manera que permitir estas cosas, porque si no vamos a llegar a una burocracia que va a decir lo que ustedes, yo y toda la gente puede leer, ver y determinar. La jurisprudencia del sistema en general ha sido buena, los invito a verla. Muchas gracias por la atención y ahora vamos a abrir a la pregunta. Muchas gracias. Ahora. Sí, no se supone que yo hable, pero quería nada más estimular cuando ustedes pregunten sobre cuán fuerte y cuán entonces respeta el derecho a respuesta. Yo he ejercido varias funciones públicas, he sido diputada, he sido presidenta de partido, y la verdad que a veces, sobre todo en el Congreso, es muy frustrante que uno le pide a los periodistas que vayan a las sesiones de trabajo y no aparece ninguno. Pero cuando se trata de criticar y de criticar el plenario y de que nadie hace nada y de que los diputados somos unos vagabundos, es decir, el desprestigio que tiene hoy en día el poder legislativo, creo que se debe mucho al periodismo. Quiero decirles que creo firmemente en la libertad de expresión. Con esto que estoy diciendo, no pretendo que se limite en ninguna forma. Pretendo simplemente que los periodistas sean más responsables y que el derecho de respuesta, porque si lo atacan a uno y luego aparece como en un pie de página o en un aviso económico la respuesta, pues de nada sirvió. Y la reputación, la verdad que queda. A mí me dijo una verdurera una vez: ¿a usted no le da vergüenza ser diputada? Y la verdad que pocas veces en mi vida he trabajado más. Entonces, yo creo que eso del derecho de respuesta y de la no sé cómo canalizar sin limitar la libertad de expresión, pero que también hay que manejarla con cierta responsabilidad, que no siempre se da. Entonces estoy siendo abogada del diablo y como ustedes además han criticado a los abogados bastante, pues no importa. No, yo creo que son bien valiosos tus comentarios. Ahora, yo disiento de algo, que la prensa hay que ejercerla con un sentido de responsabilidad. Si uno cree que la prensa no lo ejerce con responsabilidad, habrá alguna que lo hará, otro, y uno se defenderá. Porque ¿cuál es el peligro de eso? De partida, hay algunos diputados que son harto vagos, mi querida amiga, en varios países. Entonces, y en varios países, no, todos no son, y en varios países, yo tengo algunos de mis mejores amigos son diputados, entre paréntesis, no, es una broma. Pero yo creo que no, es un camino muy complejo ese. Lo que de la prensa libre se puede decir lo mismo que dijo Churchill de la democracia. Es lo peor de todo salvo todo lo demás, dijo. Y resulta que los diputados y quien sea se pueden defender con la responsabilidad civil extracontractual. A nadie, ahí eso, yo también creo que hay un derecho a respuesta. Si alguien dice que lo acusa uno de un crimen, están las normas de injuria, calumnia. Ahora, les voy a decir que yo pienso que los que están en la función pública solo tienen que estar protegidos por las responsabilidades civiles, no por las penales, porque tienen mucha influencia social. Y no sé, y eso no quiere decir que las cosas... yo soy partidario de la gobernabilidad, y las personas tienen una honra, y no creo que los que están en la política hay que pensar que son gente deshonesta. Pero yo creo que la defensa está por el lado de las responsabilidades civiles y por defenderse públicamente. Además, con la existencia de redes sociales hoy día, no creo que es posible de otra manera. Oye, cuando yo aparezco y hablo cosas en un país o tengo distintas cosas, ya no quiero ni leer lo que está debajo de los medios sociales, porque las cosas que se dicen son tremendas. Pero yo creo que no, también hay que saber de qué se trata eso, y parece el juego. Y les reitero, estoy de acuerdo con Sonia en el tema del derecho a la respuesta, pero no
Cuando se trata de temas políticos generales, no tiene por qué haber un derecho de respuesta. Si a uno le atribuyen un crimen o delito, hay que ver esas cosas, ¿no? Y eso está establecido y hay una opinión, o sea, eso se ha legislado. Y además está las responsabilidades ulteriores de carácter civil. Eso no es una broma. Yo he visto muchos casos y decisiones en ese sentido, por lo menos en el sur. Gracias, Sonia, por provocar la discusión, me parece importante. No, acá es, a ver, en línea un poco con lo que se ha comentado, yo creo que hay buena prensa y mala prensa, eso no hay que ocultarlo. Hay prensa escandalosa o prensa que no hace o que utiliza un lenguaje que no es civilizado, lo que fuera. Ahora, sí sabemos que hay algo peor y es una democracia sin prensa libre, ¿no? Había un periodista argentino que decía, o la prensa es libre o no es prensa. Es otra cosa, será propaganda, será una prensa maniatada, etcétera, ¿no? Y por otro lado está esto de los discursos protegidos que decía Claudio. O sea, el discurso sobre funcionarios públicos, sobre temas de interés público, sobre temas que nos interesan a todos, está especialmente protegido y tenemos que admitir un lenguaje que a veces es robusto, que a veces es injusto, que a veces incluso es ofensivo, pero que es la única forma que en una democracia se puedan debatir las cosas. Y además cuando uno elige la función pública, cuando uno elige ejercer la función pública, tiene que tener el cuero más duro. Yo creo que si bien el derecho a respuesta es un remedio, si bien la posibilidad siempre de las acciones civiles extracontractuales son importantes, uno tiene que tener la fortaleza de soportar las críticas y estar sometido a esa crítica. ¿Ustedes han visto algún presidente, algún ministro, algún alto funcionario internacional, incluso me incluyo, que le hayan pedido, por favor, ocupe este cargo? No, todos vienen a pedir el voto y todos se matan por ese cargo. Entonces, una vez que llegan a ese cargo público, están sometidos a una crítica mayor. Y no podemos pasarnos en los juzgados, y menos penales, porque el solo estar sometido a un proceso penal, ser un periodista que investiga, que intenta develar los hechos, explicarlos, etcétera, y por esa razón, por publicar, estar sometido a una serie de procesos penales, ese solo hecho genera un efecto inhibidor, porque el periodista que está haciendo lo mismo al lado va a decir, bueno, ¿para qué voy a meterme en estos líos? Voy a tener que gastar plata en abogados, perder tiempo en juzgados, buscar pruebas diabólicas para probar la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un punto, el sistema interamericano ha realizado ponderaciones y ha privilegiado la libertad de expresión en un punto, en algunos puntos, vinculado, por ejemplo, a funcionarios públicos, ha privilegiado esto sobre el honor de estos funcionarios. También creo que hay que plantearlo de esa forma, ¿no? Bien. Bueno, iba a comenzar un comentario. Momento. Al menos que nos hagan dos preguntas y tú respondes. Bueno. Porque si no, se van a quedar con el gusto. A ver, Carla Pimentel, ¿de qué país? De República Dominicana. Te vamos a dar a ti el derecho a primera respuesta. Qué bueno. Soy periodista y cuasi abogada, loca por los derechos humanos, defensora también. Trabajo en un medio irreverente, podría decirse. Gracias. ¿Cómo será? Bueno, ¿cómo nosotros se llama? utilizamos el término irreverente muchísimo allá por el hecho de que decimos lo que no dicen otros. O bueno, así lo catalogamos. Y creo que sí que ha dado mucho resultado, a pesar de que hemos perdido apoyo de mucha gente, de instituciones, hasta del mismo gobierno, en muchas ocasiones publicidad que nos retiran, pero nos satisface el hecho de que informamos lo que realmente debemos de informar. Trabajo con personas también que tienen mucho conocimiento del área y que pueden dar ejemplo de muchos casos de represión. Y yo misma también he visto y he sufrido de algunos en mi país, no directamente, sino indirectamente. Un ejemplo, ahora mismo tenemos un caso de corrupción que llevamos en la República Dominicana e involucra a funcionarios públicos de altos mandos y además también a personas del partido de gobierno que no están dentro todavía que ya no están en el gobierno, pero son parte del partido y tienen cierta defensa, se podría decir. Entonces, indirectamente hemos recibido represiones, periodistas que cubrimos el área judicial. Entonces, esto me lleva a que vi en la revista, en el apartado 2, dice, protegiendo periodistas, el papel del Poder Judicial. Entonces, ahí yo entro con la pregunta de cómo nos protegemos de los mismos que nos tienen que proteger. A ver,
que hagan 2 o 3 preguntas y tú, por favor, anotas. Sí. Sí. Karina Díaz, de Perú. Dio un breve escenario de cómo es que se afectaba la libertad de expresión en la época de Fujimori. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos leyes penales que reprimen el tema de la difamación, la calumnia, que en su forma agravada incluso llegan hasta 3 años de pena privativa de la libertad. Pero también hay un tema adicional, que es cuando un periodista en primera instancia es declarado culpable. Si el periodista quiere apelar, tiene que pagar una tasa judicial que se considera o se estima de acuerdo al monto de indemnización que pidió la persona que se consideraba afectada. Entonces, los montos de indemnizaciones no bajan de los 5 millones de soles aproximadamente, que sobre el monto, sobre este monto se va a valorizar la tasa que tiene que pagar el propio periodista para poder apelar, ¿no? Entonces, ahí vemos una segunda afectación. Y otro también, que es que nosotros tenemos un delito que se llama, que es considerado como un delito de traición a la patria, que es el tema de revelación de secretos nacionales, que también ha sido empleado para justamente aquellos periodistas que quieren investigar básicamente en el sector defensa, todo el tema de corrupción en este sector, sean llevados a juicio por este delito, ¿no? Y una cosa, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de Perú y nosotros participamos a través de la presentación de amicus en estos procesos judiciales contra periodistas, pero también a nosotros nos llegan algunas consultas. Y una de ellas fue, por ejemplo, la de un juez que se pronunció señalando que en el Poder Judicial, en la institución a la que él pertenecía, se daban casos de corrupción. Entonces ahí teníamos la pregunta, si el discurso de un juez obtiene la misma protección que cualquier ciudadano que pueda poder dar su opinión sobre algún tema de corrupción que está dentro del mismo Poder Judicial. Este juez fue sometido a un proceso disciplinario y fue sancionado, ¿no? Por la... Muchas gracias. Tienes la palabra. Sí, las respuestas de carácter más judicial se las voy a dejar a este lado de la mesa, pero voy a responder a la primera, desde la perspectiva de alguien que ha ejercido el periodismo, que es cómo nos protegemos de los que nos tienen que proteger. Claro, es una difícil respuesta, no tiene una respuesta fácil, evidentemente, porque no solo nos tenemos que proteger de eso, sino de muchas otras violaciones que pasan en nuestro entorno cada día y hacemos lo que podemos para defendernos, ¿no? Defender nuestros derechos. Pero unas pinceladas de cosas que podríamos hacer, ¿no? En primer lugar, defendernos como colectivo. Es decir, un periodista solo que se encuentra ante esa situación va a tener infinitamente más difícil defenderse ante una situación que le es injusta. Entonces, en ese sentido, yo soy una defensora acérrima de todo lo que sea colectivos de periodistas, me da igual si lo quieren llamar sindicato, colegios o lo que sea. Y que me lleva a algo que me parece también fundamental, que es la solidaridad entre el gremio periodístico, que no siempre se ejerce de forma muy convencida por parte de los periodistas, y lo sé porque quien ha ejercido el periodismo sabe que no nos caracterizamos por la solidaridad entre nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, creo que una de las principales fuerzas probablemente es ese, el colectivo como tal. Uno solo difícilmente va a poder acabar con eso. Como colectivo es mucho más fácil. La segunda es la capacidad, claro, cuando se puede, como todo, de informar sobre irregularidades que se puedan estar produciendo en un sistema judicial que efectivamente no está haciendo su trabajo. Para eso, por supuesto, que se necesita un periodismo independiente. ¿Son todos los medios del país independientes? Probablemente no. Pero bueno, quien tenga la capacidad de informar sobre que esas irregularidades sí se están produciendo. Otra cosa que es importante y que sí que me ha tocado ver con muchísima frecuencia es que en general los periodistas desconocen totalmente cuáles son sus derechos. O sea, es muy frecuente ver periodistas que tienen muy poca idea sobre cuáles son de hecho sus derechos, o si les pasa algo de estas características, qué es lo que pueden hacer. No es hasta que les pasa algo que de hecho se ponen a ver qué es lo que hago, ¿no? Y por ejemplo, esta misma guía me parecería muy útil que los periodistas la pudieran revisar, porque es básica y entonces les puede dar al menos unas ideas, unas pinceladas de cuáles son los derechos que tienen, y por tanto si
son objeto de algún acto, o sea, injusto o lo que sea, pueden utilizarlo. Me quedo en esos tres y dejo sino que contesten a la otra. Todas respuestas cortitas. Las preguntas son, digamos, dos caras de una misma moneda. Si los jueces pueden estar sometidos a la crítica y, por otro lado, si tienen derecho a la libertad de expresión sobre temas de interés de la sociedad. La primera, efectivamente, los jueces también están sometidos a la crítica como otros funcionarios públicos. Y sabemos que muchas veces los jueces tienen una percepción de su honor y de sí mismos muy elevada y que hablan por las sentencias y que no podrían ser criticados, pero yo creo que eso es parte de una concepción del pasado y que están sometidos a la crítica por su actuación. De hecho, hay un caso, el caso Kimmel versus Argentina, que tiene que ver con esto. Un periodista que investigó la actuación de los jueces de los jueces de una provincia argentina, Mendoza, durante la dictadura, y él sostenía con pruebas que encontró y que exhibió que muchos jueces habían sido cómplices de las violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué se le ocurrió a estos jueces en lugar de responder a la crítica explicando, bueno, no, en fin, hicimos lo que pudimos, trabajamos de esta forma, defendimos en estos casos a las víctimas y en estos no se pudo? En lugar de dar una explicación pública, que era lo que correspondía, le pusieron un juicio por difamación e injuria al periodista, que fue condenado, además en esa visión corporativa que a veces tiene el Poder Judicial, fue condenado en todas las instancias. Sin embargo, la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que sostuvieron es justamente esto, que fue una pena desproporcionada, que fue una retaliación a la actividad de investigación del periodista y que justamente el Estado argentino debía anular esa sentencia y revisar sus normas penales porque justamente permitían penalizar las expresiones de interés público. Y el segundo caso, que es más reciente, tiene que ver con jueces que fueron sancionados por el Poder Judicial, en este caso jueces de Honduras, que fueron sancionados por el propio Poder Judicial por el hecho de criticar decisiones de su propio sistema judicial. Ustedes saben que finalmente la comunidad internacional concluyó que hubo un golpe de Estado en el caso de Honduras cuando fue depuesto el presidente Zelaya. Sin embargo, en el proceso interno, la propia Suprema Corte de Justicia de Honduras sostuvo de que no se estaba ante un golpe de Estado, sino ante una sucesión constitucional legítima. Y hubo un grupo de 4 o 5 jueces que disintieron con esta decisión de la Suprema Corte. Un juez salió a manifestarse en contra de lo que el juez entendía era un golpe de Estado, otro escribió un artículo técnico de opinión explicando por qué a su juicio había ruptura del hilo constitucional. En otro caso dio una clase académica, un juez afirmando que se estaba ante un golpe de Estado y se había violado la separación de poderes, etcétera. Y todos estos jueces fueron sumariados y en forma muy rápida, aplicándole un proceso disciplinario, el propio Poder Judicial los destituyó a los 4. El caso se agotó las vías internas disponibles para apelar esas decisiones, no tuvieron éxito, fueron a la comisión llevó el caso a la Corte y la Corte condenó al Estado de Honduras por haber adoptado estas decisiones disciplinarias que eran una forma de censura indirecta. Y dijo, bueno, en tanto el caso sea de interés público y no esté bajo la jurisdicción de ese juez y que haya revelado actuaciones que obviamente no debía revelar porque estaban bajo secreto de sumario, lo que fuere, pero eran temas de interés público, los jueces no solo tienen el derecho, dijo la Corte, tienen la obligación de explicarle a la población y de opinar técnicamente a la población si se está ante nada menos que un golpe de Estado. Y por lo tanto, la libertad de expresión de los jueces está protegida también por el artículo 13 de la Convención Americana. Bien, ¿por qué no hacemos? ¿A qué hora hay que terminar esto? 15 minutos más. 15 minutos más. Entonces, yo les propongo lo siguiente, que hagamos unas 5 preguntas breves, y después se hacen respuestas por ustedes, ¿ok? Por el tiempo nomás, digo yo. Ahora, vamos a empezar de atrás para adelante para, a ver, ya. Después del joven. Bueno. Ya. Bueno,
Le quería hacer por ahí una pregunta a cada uno orientado al trabajo del periodista y a lo que tiene que ver con la regulación en derecho. Hay derecho a una pregunta. La unifico. No, por ahí el colega mencionaba el caso Kimmel en Argentina y bueno, me trajo un poco de recuerdos. Digamos, en Argentina tuvimos un caso paradigmático de un periodista desaparecido que fue Rodolfo Walsh en el año 77 por la dictadura militar. Después creo que hemos ido avanzando muchísimo y más que nada con jurisprudencia internacional. Kimmel, Ekmekdian contra Sofovich, el que estaba en tratamiento, como es, Berbisky, Fontevecchia, que fue ayer la audiencia. En el 2009 incluso se reforma el Código Penal y los delitos de calumnia e injuria dejan de tener pena de prisión, lo cual es otro gran avance y solamente tiene una pena de multa menor de 30.000 pesos, es decir, $2.000 como mucho. Pero bueno, también llegamos a un extremo en el que, por ejemplo, el otro día me tocó ver un caso en el cual había aparecido un bebé muerto en la ciudad de Rosario y un periodista, cuando la escena del hecho estaba cercada, hizo todo lo posible para llegar con su cámara y tomar una foto. Un policía obviamente lo saca, denunció que la policía lo había violentado, el sindicato de prensa salió. Entonces por ahí coincido con la colega que los periodistas no conocen sus derechos, pero tal vez como autocrítica, digamos, porque a todos nos gusta el trabajo de periodistas, a veces tampoco conocemos nuestras obligaciones o responsabilidades. Creo que eso también es un gran desafío en la formación del periodista. Y por último, no como segunda pregunta, sino como complementaria a la primera, si no cree que por ahí los organismos internacionales deberían tener una participación más activa en lo que es la regulación de la prensa en los estados, porque en el caso de Argentina también vivimos con un problema existencial de hace 40 años esta parte, que un grupo concentrado de 3 o 4 empresarios cuentan con el 60-70% de los medios de comunicación y más que un cuarto poder terminan siendo un primer poder. Y los estados, doy fe que muchas veces solo no pueden, porque ni siquiera con todo el poder político en el Congreso, con una ley llegan a poder regular, es más, incluso a veces la quieren regular a su favor, lo cual termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces creo que así como existen estándares internacionales de la libertad de expresión, también deberían existir estándares internacionales para la regulación de la prensa del lado, digamos, de la gestión. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Ahora, por allá atrás, ¿se había parado alguien? ¿Yo? Bueno, yo voy a completar un poquito lo que comentaba recién este compañero, porque yo también soy de Argentina, y la verdad que a mí me preocupa mucho todo el sistema de la libertad de expresión que existe en este momento en nuestro país, en la cual no existe la libertad de expresión, está monopolizada absolutamente por un grupo, y lamentablemente los jueces en este momento también en muchas oportunidades son cómplices de esta falta de libertad de expresión y se alían a situaciones de mentira, de falsa y de noticias muy tramposas que es muy difícil dilucidar. Y digo esto, no me voy a extender mucho más, pero coincidiendo con esta mención que vos hacías de los jueces de Mendoza, de los cuales yo tuve bastante que ver con todo ese tema porque allí fue donde desapareció mi hermano y yo también tuve que tratar de ver cómo se hacía para condenar a esos jueces que no investigaron en su momento, que finalmente ahora se los condenó. Pero digo esto porque me parece que es muy importante ver también cuál es la complicidad que tienen muchas veces el Poder Judicial con este tema de la falta de libertad de expresión. Y esto me parece que es un tema sumamente grave que sí me parece que tendría que tenerse muy en cuenta en los organismos internacionales con todos los jueces que nosotros esperamos que nos puedan ayudar en esta posibilidad de libertad, pero para el mundo entero. Muchas gracias. Camine para atrás, al fondo, porque no, los últimos no se... Para cualquier lado acá. Bueno, está parado hace 2 horas, el último allá. Aprovecho. Bueno, una pregunta, la perspectiva que tiene, dada la experiencia de la libertad de expresión en México, a raíz de 3 sentencias que me parecen bases para el análisis hacia dónde se inclina. La primera sentencia, una sentencia emblemática conocida como El Poeta Maldito, donde se censuró un poema
y esto pues, llegó a las decisiones jurisdiccionales y pues bueno, no es una sentencia en términos de la libertad de expresión que abra un canal. La segunda sentencia de 2 entes morales, 2 medios de comunicación, Letras Libres versus Proceso, es una sentencia muy emblemática porque ahí sí abrió los canales de la libertad de expresión en términos del derecho internacional. Y finalmente la tercera sentencia de Carmen Aristegui, que es muy reciente, y yo le preguntaría, ¿estamos dando un paso adelante o 2 pasos hacia atrás? ¿Cuál es la perspectiva de este criterio en México? Ahí, otras 2 preguntas más. Me siento sobrepasado. Muy buenas, de Honduras. Aquí, Bueno. de Honduras. Una consulta que tengo a partir de dar una rápida lectura a la guía. Hablaba sobre los problemas que incurre el llamado derecho al olvido, o la existencia de eso en el sistema interamericano. Mi pregunta es, el derecho de desindexación de información, actualmente como está planteado en el sistema europeo, ¿qué repercusiones podríase tener su implementación en el sistema interamericano en cuanto a la protección de los derechos ARCO? Hay un par de preguntas más. Respecto al derecho de respuesta, yo trabajo en medio de comunicación, lo hacemos, siempre y cuando si hay pruebas y no hay por dónde la otra persona tenga razón, ¿para qué sacarlo? ¿Cierto? Y estoy con investigaciones fuertes, ahorita estoy con una contra el alcalde de la ciudad de San José. Es tedioso el proceso, no me querían dar información, tenía que ir con un abogado para solicitarle, al final metimos recurso de amparo y hace 3 días me dijeron que lo ganamos. Por ahí vamos bien. Ahorita, por tantas investigaciones también, pues tienes el poder de denunciar, pero también está tu nombre y que te puedan amenazar, es cierto, hay recibidas llamadas y demás. Lo que hicieron mis jefes fue hacer un editorial contra el Ministerio de Salud también, que no me querían dar información y la tuvieron que dar. Al final hemos logrado eso. Casos en Casa Presidencial no nos quieren, pero igual no nos pueden quitar la idea de que pasemos a conferencia, a Consejo de Gobierno. Es tedioso, es cierto, y ella decía que de momento doña Silvia pues se retiraba. Yo lo que hago a veces cuando no puedo con los casos, que en mi medio no puedo, se lo paso a otros colegas. La idea es que la información salga, porque nada haces con dejarte la voz. Entonces también es eso, lo de derecho a respuesta de la señora. Y sí, es cansado, es tedioso y es desgastante, pero si yo no puedo, yo no me quedo con la información. Yo se lo paso a los demás colegas. Mira, ¿te sirve esto? Ahorita estoy en deportes porque ya para bajar un poquito la intensidad, pero resulta que también hay bastante corrupción. Entonces no dejas de, ¿verdad? ¿La corrupción la sigue usted o usted sigue a la corrupción? Bueno, buenas tardes. Quisiera hacer un comentario pequeñito y la pregunta. Siempre a doña Sonia, que sepa que todos los abogados de este país somos sus admiradores y muy orgullosos de usted todos. El comentario es breve. Básicamente cuando noto acá que hay algunos lugares donde hay más restricción, entonces es muy fácil determinar cuál es la información que no quieren que salga. Pero me preocupa más cuando hay un margen de libertad mayor, entonces sale todo tipo de información, y entonces tampoco es tan fácil saber cuál es la cierta, ¿verdad? Es algo que creo que hay que pensar. Igualmente, cuando alguien por acá comentó anteriormente que a veces los mismos periodistas no saben cuáles son sus derechos, entonces me preocupa cómo van a saber cuáles son los de los demás cuando no saben ni siquiera los propios. Hay que saber ambos, en realidad. Y bueno, creo que si la información es buena, el derecho de respuesta no sería tan usado. En la medida en que la información sea más veraz, el derecho de respuesta será menor, al menos su utilización. Mi pregunta es la siguiente.
En torno al tema de la libertad de expresión y haciendo un paralelismo con el tema un poco de esta actividad que es la transparencia, y aquí sí me declaro totalmente alumno e ignorante del tema, quisiera que ustedes me ilustren en eso porque yo no sé la respuesta, es si a propósito de la transparencia, igual en el ejercicio de una libertad como esta, igual de los informadores y de los medios que informan, también sería bueno transparentar, por ejemplo, los orígenes financieros y demás de los medios, también la carta de vida de quien informa. ¿A efectos de qué? A efectos de pensar un poco en el hecho de que ayer hubo un comentario, y eso es lo que me hace pensar en esto. Se decía que cuando las cosas se transparentan, se legitiman un poco y que no hay que tener temor a eso. Al rato eso puede hacer que se transparente más, pero también me salta la duda, escuchando la experiencia de otros lugares que ustedes han comentado hoy, si eso más bien no haría que quien informa o los medios sean muy vulnerables o muy vulnerados. En realidad es por mi ignorancia en ese aspecto que lo pregunto así. Gracias. Vamos a tener que dejar a nuestras dos personas que han presentado y responder, y eso se tiene que ir a la cosa. Ahora, yo creo que ahora con el Google Search uno puede saber casi toda la historia de toda la gente. Puede poner de dónde viene, cuál es su gusto. Eso les cuento, pero entonces hay mucho acceso a la información. Eso es, y un tema es el del acceso a la información. Pero yo no quiero... A ver, ¿quién quiere primero? Voy a empezar yo, que voy a ser mucho más breve, porque la mayoría de las preguntas son más del ámbito del conocimiento de Edison que mías. Pero bueno, hay dos de las preguntas que han hablado de lo que tiene que ver con las obligaciones y responsabilidades del periodista, y que en cierto modo se podría relacionar con otro comentario que se ha hecho sobre si es bueno tener mayor margen de libertad y que es difícil entonces saber cuándo una noticia es cierta o no. Bueno, aquí se mezclan varias cosas y también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la responsabilidad. La función de un periodista es hacer buen periodismo. Punto. Para eso se necesita formar a los periodistas, y para que sepan qué significa hacer periodismo, cómo se hace bien, fomentar la ética periodística, o sea, todo este tipo de cosas. Sin embargo, si un periodista no hace bien su trabajo, no se le debe limitar, digamos, legalmente o no, a dejar o de hacer, pues entonces estaríamos limitando el derecho a la libertad de expresión. El hecho de que alguien igual no ejerza su profesión de una manera 100% profesional o lo que uno considere, podría poner limitaciones muy peligrosas al ejercicio del periodismo. Y antes se hablaba de la responsabilidad. El problema de la responsabilidad es quién va a definir qué es periodismo responsable, quién define qué es responsable. En el momento en que uno abre esa puerta, abrimos la puerta a que el gobierno de turno o no sé quién decida lo que es responsable. Y os puedo asegurar que eso no va a ayudar a nadie aquí en ningún país a fomentar el derecho a la libertad de expresión. Por poner un ejemplo, yo ahora trabajo mucho en temas de incidencia política en organismos internacionales como Naciones Unidas. Últimamente, tal vez también porque hay menos presión por parte del gobierno estadounidense en temas de libertad de expresión en estos organismos, Estados Unidos ya no está ahí con la cosa de hay que fomentar la libertad de expresión. Últimamente Rusia intenta meter en todas las resoluciones que tienen que ver con este tema, el tema del periodismo responsable. O sea, uno va allí a la reunión y Rusia levanta la mano. No, nosotros muy bien, pero hay que poner periodismo responsable. ¿Por qué Rusia quiere hacer eso? Porque sabe que entonces podrá definir lo que es responsable y limitar aquello que no le gusta que quien sea vaya a publicar. La otra idea que voy a mencionar, que responde a algunas de las preguntas y luego le doy la palabra a Edison, tiene que ver también con la necesidad que antes mencionaban, cómo identificamos lo que es cierto o no. Hay algo también muy importante y es
lo que en inglés se llama media literacy, que sería empezar a tomarnos en serio que la gente tiene que, o sea, que en castellano se traduce como alfabetización mediática, aunque suena un poco extraño esa definición. Pero si vivimos en la era de la comunicación, los niños, los jóvenes en las escuelas deberían entender qué es eso, ¿no? Qué es la comunicación, qué es Internet, qué es las redes sociales, qué es el periodismo, quién lo ejerce, por qué no. Y esto es algo que de hecho llevan defendiendo un montón de organizaciones, incluso de instituciones académicas, que es fomentar que estos conocimientos se impartan en las escuelas, de forma que uno tenga después la capacidad crítica, ¿no? El pensamiento crítico, el conocimiento para poder hacer una lectura crítica de lo que lee, ¿no? Y me quedo aquí porque son las 4 y ya. Y solo una cosa, un comentario muy pequeño que tenía que ver con, antes que decías que los organismos internacionales igual no miran mucho al tema de la concentración. Sí hay documentos o textos internacionales sobre el tema, y justo es que estaba mirando porque en la guía, en el capítulo 6, hay un texto del Comité de Derechos Humanos que de hecho dice que se deben adoptar medidas adecuadas para impedir un excesivo predominio o concentración de los medios de comunicación por grupos mediáticos bajo control privado en situaciones monopolísticas que puedan menoscabar la diversidad de fuentes, opiniones, bueno, etcétera, etcétera. O sea, sí hay algunos ejemplos sobre ese tema en específico. Muchas gracias. Sí. Rápidamente, intentar cubrir todas las preguntas que dan en el clavo, son temas todos centrales, ¿no? Sobre México y la jurisprudencia que usted mencionaba, obviamente para provocar el debate y de acuerdo a los casos que han llegado al sistema, uno menciona algunas malas prácticas de los estados o de la justicia y cómo han sido de algún modo corregidas en el sistema interamericano. Pero hay que decir que muchos de estos estándares que están en esta guía y en los materiales de la relatoría, de la comisión, las sentencias de la Corte, etcétera, han comenzado a permear hacia los estados, por suerte, y ha avanzado mucho la región en muchos sentidos. Luego de los casos de censura previa de Chile, de la última tentación de Cristo, etcétera, digamos, salvo regímenes que se han vuelto notoriamente autoritarios, como Perú en su momento o Venezuela ahora, la verdad es que la censura previa ha ido desapareciendo en la región. El caso del control de convencionalidad y la interpretación de la libertad de expresión en relación a responsabilidades ulteriores, yo creo que hay un avance muy fuerte, porque si bien en casos como en Perú todavía existen estos tipos penales que sancionan o que privilegian el honor y que vienen de la época de la corona española, cuando hostia, el honor era más importante que la verdad y tal, sin embargo, cuando los casos llegan a instancias superiores, son en general revocados por los tribunales, por las Cortes, aplicando los estándares del sistema interamericano. México es un caso muy claro de eso. Cuando empezó la Suprema Corte de México a realizar el control de convencionalidad, que incluso se puso en la Constitución, ustedes tienen una Constitución de 700 artículos a esta altura, ahí empezó a cambiar. De hecho, la Relatoría acaba de publicar este año un Vademecum, con una suerte de sistematización de jurisprudencia sobre libertad de expresión de los últimos 4 años, y hay una gran cantidad de decisiones de la Corte de México, de la Corte de Colombia, que antes había sido Argentina y había sido Chile, o sea que se está diseminando esto por la región. Respecto al tema de la responsabilidad periodística que siempre surge, un poco creo que Claudio lo decía, ¿no? Cuando hablaba de, bueno, en definitiva, lo que dijo Berbisky en su momento, estos jueces son unos asquerosos, nos tenemos que horrorizar y tenemos que penalizar esas expresiones, o en una democracia hay que tolerarlas. Ese es un poco el dilema que hay que responder. La corrección periodística es siempre posible, o muchas veces tenemos que lidiar también con la incorrección periodística. Ese es el dilema que hay que responder. Y lo que ha dicho el sistema es, cuando se trata de temas de interés público, hay que tolerar todo esto. Porque aquellos que se han obsesionado con regular la responsabilidad de los medios han terminado conculcando la libertad de expresión. El caso del presidente Correa es el más claro. Venezuela, sin duda,
pero hoy ya está hasta más grosero. Pero el presidente Correa, no sé si ustedes conocen la historia de la ley de comunicación, de la ley orgánica de comunicación, tenía tal obsesión con la verdad, con que los periodistas publicaran nada más que la verdad, y quería condicionar la publicación de información a que la información fuera veraz, que creó una serie de figuras. Una se llama, muy graciosa, se llama linchamiento mediático. Es decir, cuando un funcionario público es sometido a más de 2 o 3 notas sobre un mismo tema, él entendía que ya había un linchamiento mediático y eso debía ser sancionado. Derechos de respuesta automáticos. O sea, la ley de comunicación es un catálogo de intentar darle un sustento legal a la responsabilidad de los periodistas, y creó un aparato burocrático para controlar eso. Fue un verdadero desastre. Centenas de sanciones, porque claro, cuando uno crea una burocracia para auditar la corrección periodística, los burócratas quieren seguir cobrando el sueldo, y entonces empezaban a penalizar. Puso una cosa inapropiada en la tapa, dijo el titular no coincide exactamente con lo que dice la nota. Más de 3 notas sobre el presidente de la Comisión de Fútbol, de la Asociación de Fútbol de Ecuador, eso es linchamiento mediático. Bueno, un desastre. Los medios sometidos a sanciones y a censura indirecta en forma permanente. Intentaron silenciar los medios por esa vía. La corrección periodística se hizo una cuestión insoportable. Igualmente terminan saliendo las cuestiones. Igualmente, cuando los periodistas hacen su trabajo, terminan saliendo estas cuestiones. E incluso este caso que les mencionaba, el linchamiento mediático del presidente de la Asociación de Fútbol, tiempo después se supo en toda la affair FIFA que era uno de los presidentes más corruptos de la FIFA. Por lo tanto, digamos, son formas muchas veces que le permiten a los corruptos, a los que quieren silenciar a la prensa, etcétera, usar estos dispositivos para que la verdad no se sepa. Que la prensa no es perfecta, que los periodistas cometen errores, que muchas veces se apuran, que algunos son irresponsables, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Pero cuando uno lo mira en función del papel que presta la democracia, el debate público, etcétera, yo siempre prefiero al debate público, y es lo que el sistema interamericano propone. Mejor más debate, mejor muchas equivocaciones o muchas verdades, y que la gente saque sus conclusiones, que una verdad oficial. Ese es un poco el mensaje que le dejaría. Y finalmente, ciertamente, la concentración, los monopolios, esto lo ha dicho la Comisión en la declaración de principio del año 2000, que creo que Claudio fue uno de los redactores, atentan contra la libertad de expresión y atentan contra la democracia. En la página de la Relatoría hay más de 3 informes sobre concentración de medios. Tenemos un informe sobre diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, cómo fomentar la diversidad y el pluralismo. Un informe sobre cómo fomentar la diversidad y el pluralismo en la transición a la televisión digital. Hoy ya se acabó aquella historia de que en una ciudad solo podían haber 3 canales de televisión porque el espectro no lo permitía. Hoy la tecnología digital permite que donde antes había 3 o 4 canales existan 20. El problema es de voluntad política, que cuando se va a tomar la decisión regulatoria no se le dé todos los medios a los mismos, sino que se reparta entre más voces. Y esa es una cuestión que la Relatoría sí se ha preocupado. Incluso hemos llevado un caso a la Corte. El caso de RCTV versus Venezuela es en particular sobre esto, sobre diversidad versus monopolio en los medios de comunicación. Ahora, que el monopolio, la concentración, en el caso de Argentina y en otros casos, es un problema en América Latina, sin duda, ¿no? Pero el sistema se ha ocupado de este tema también, y ahí lo pueden ver en la página de la Relatoría. Vamos a terminar. Y yo creo que también hay que pensar que el impacto tecnológico del Internet está redefiniendo el tema. Antes, para llegar a un medio de comunicación de masa, había que pasar una serie de niveles, de estar o no de acuerdo con la filosofía, representatividad, acceso a la información. Hoy día, una persona, digamos así, delante de un computer es capaz de generar un hecho político con la información. Muchos diarios están teniendo grandes y serios problemas de financiamiento hoy día. La televisión es muy poderosa, pero también hoy día hay acceso a más de televisión que son diferentes. Yo no minimizo el tema.
la posibilidad, y planteé diciendo, hoy día la libertad de expresión no es simplemente el derecho a decir en la casa lo que uno quiera o en la calle. Hoy también tiene que ver con las posibilidades de acceso. Pero y hay experiencias distintas, no vamos a entrar en eso. Un gran tema que les quiero plantear para ustedes es la relación entre libertad de expresión y corrupción. Y sería interesante que ustedes hicieran un análisis sobre países donde existen las leyes de desacato y dónde están en el índice de transparencia internacional sobre corrupción. Y si hay una correlación en esto. ¿Cómo juega esto? Claro, también el tema de acceso a la información, y norma de transparencia. Y quizás algo que ustedes pueden pegarle una mirada cuando vuelvan. Yo creo que uno tiene derecho a la honra, y a no ser basureado y expuesto públicamente, y yo creo que también los que están en el sistema político tienen que ser defendidos. También se puede ser de la política lo que dijo Churchill, que la política es lo peor de todo salvo todos los demás. ¿Cuál es la opción a la política? Pero yo creo que cuando hay un desprestigio de la política, ese no se logra con medidas represivas. Pero sí tiene que haber un cuadro jurídico también que se refiere a eso. No soy partidario de datos. Creo que el discurso que critica en la política y la actividad pública es más protegido ese discurso que el que critica la vida privada de la gente. Porque el que está puesto ahí está más expuesto a la crítica. Pero tiene que haber alguna protección. Y quizás está por el tema de las responsabilidades ulteriores que sean proporcionadas. Porque como se planteó, aquí otro da lo mismo, pues, penal o dejarlo en la calle. Claro. Y tiene que impulsarse el tema, como el famoso caso del New York Times sobre Sullivan, claro, que hay que probar la real malicia. Tiene que haber un sistema en que se haga un nivel de debida diligencia respecto a las cosas. Desprecio por la verdad. Claro. Y algo falso sabiendo que era falso. Claro. Eso es el dolo, la intención positiva de hacer algo. Entonces, bueno, yo quisiera decirle que siempre es bueno saber que la gente, los participantes se quedaron con gusto a más. Y yo veo que como la mitad del curso más o menos levantó la mano para seguir hablando. Esto les quiero decir lo siguiente. Nosotros nos venimos aquí, yo creo, con respuestas respecto a los temas. Aquí hay temas de distinta naturaleza y hemos presentado algunas, pero cada uno tiene que pensar en cómo lo puede ver. Lo que sí, hay un objetivo del sistema interamericano y yo creo que es interesante conocer su jurisprudencia. Porque eso tiene un valor normativo, pero también hay temas pendientes, no todo está resuelto. No se ha acabado la historia de ninguna manera, pero aquí se ha planteado una visión y yo creo que es bien importante que ustedes siempre vean de manera crítica las cosas y desarrollen sus propios pensamientos. No se trata de simplemente repetir o aceptar los razonamientos de otros. Les doy las gracias, a la presidenta honoraria del Instituto por habernos acompañado, a todos ustedes por estar aquí y les deseo éxito en el resto del curso. Muchas gracias.